que hay una... a ver, cuando la centro derecha sigue hablando, por ejemplo, de que esto es una gran oportunidad y que tenemos todos que confiar que esto va a salir bien. O sea, yo soy la primera que si me metí en esto estoy aplicada para que esto salga de la mejor manera posible, pero contemos los números también. ¿Te fijas? Entonces, cuando se habla de que los independientes les fue bien, yo lo único que quiero decir es que cuando uno analiza los independientes, son muy pocos los independientes que no tienen una carga ideológica de lo que nosotros entendemos del mundo de la izquierda. Algunos dicen, no, bueno, pero se agruparon para una lista electoral. Sí, está bien, se agruparon para una lista electoral, pero la mayoría de ellos no son independientes del modo en que nosotros entendemos los independientes. Son gente sin partido, pero no es que vayan a esta convención con una mente en blanco, con una causa y en el resto de las causas vayamos a tener demasiada sintonía. Entonces, yo creo que lo primero que está faltando en el análisis es una cuota de realismo importante de cómo quedó compuesta esa convención y con eso empezar a trabajar de cuáles son los reales márgenes de acción que tenemos. Marcela, ¿y ya han logrado conversar lo que podríamos considerar los constituyentes de centro derecha? ¿Han tenido reuniones? ¿Ya hay algún tipo de coordinación en marcha? Sí, yo sigo bien partidaria y en eso también hemos contado con el apoyo del resto, de constituirnos como 37, que es lo que somos, de no repetir las divisiones que existen en el Congreso, básicamente porque muchos, bueno, entre ellos yo no milito en un partido desde el año 2012, fui independiente en un cupo de la UDI dentro del Pacto Chile Vamos, pero así hay muchos otros independientes que fueron en cupo de otros partidos, pero básicamente por la forma en que se hicieron las listas. Entonces, hay gente que fue en cupos, a lo mejor Evópolis o Renovación Nacional, pero que no tienen una vinculación directa con el partido, por lo tanto, aquí más que replicar divisiones, ya somos un grupo minoritario dentro de la convención, entonces tenemos que ser capaces de actuar los 37 con mucha unidad. Lo único que yo quiero transmitir, y no me canso de transmitirlo, que la unidad no es suficiente. O sea, aquí no es como que hubiéramos llegado al tercio y dijéramos, oye, por favor no se dividan, actúen unidos ustedes. No, sí, podemos actuar súper unidos los 37, pero aún así nos faltan 15 para recién llegar al tercio. Pero indudablemente partimos ya con conversaciones y con coordinación, y yo sí creo que es importante que esto parta. O sea, uno ve mucha declaración, ve mucha consigna al frente, y la experiencia que uno tiene es que cuando estas asambleas o reuniones parten, bueno, esas consignas hay que traducirlas en texto, y ahí uno ve realmente cuáles son los puntos de acuerdo, cuáles son discursos más bien electorales y cuántos se van a plasmar en un texto constitucional. Marcela, y estos 37, me queda más o menos claro que va a intentar actuar como una especie de bancada, ¿no? Si tú miras para el frente y el resto de la convención, los otros, si miras los 155 y 37, que sería una bancada de centro derecha, ¿tú ves bancadas armadas, organizadas en el resto? ¿Consideras a los independientes como una bancada? ¿Cómo se ve el mapa más allá del grupo de la derecha? Bueno, hay muchas minorías al frente, ¿te fijas? Y eso es quizás lo que hay que preservar en el fondo de funcionamiento. Hay muchas minorías. O sea, si a la centro derecha le fue mal, a la centro izquierda le fue aún peor, ¿te fijas? Y tiene menos escaños que nosotros, si uno considera el mundo del PPD, PS, DC. O sea, ¿para qué decir? La DC tiene 1, PPD creo que tienen 3. ¿Te fijas? Entonces, a la centro izquierda le fue mucho peor. El PC, Frente Amplio, esa lista sí funciona, ¿no es cierto?, con mucha unidad. La lista del pueblo tiene mucha unidad. Entiendo que los independientes no neutrales también se están agrupando. Hay algunos independientes que funcionan de manera un poco más aislada, pero cuando uno hace un esfuerzo, nosotros lo hicimos en Libertad y Desarrollo, de ordenar los constituyentes electos de acuerdo a tendencias políticas, el mapa se ajusta bastante a que la izquierda tendría unos 69 escaños, centro izquierda más independientes cercanos 31 escaños, centro derecha podría llegar quizás a 38 y tiene los 17 de los pueblos originarios. Eso aterrizado, tú el tercio necesitas 52, pero la izquierda más la centro izquierda, por ejemplo, ya juntan 100 y 2/3 son 104, o sea, toda la izquierda, el mundo de la izquierda, más la centroizquierda, si tú a eso le agregas 4 de escaños reservados, ya tienes los 2/3. Entonces, algunos funcionarán como bancada, otros podrán ser separados, en algunas causas podremos llegar a acuerdos, pero la tenemos muy cuesta arriba para las ideas que nosotros siempre hemos promovido. Entonces, yo sí siento, y lamento ser la que lo haga, pero creo que hay que tener una cuota de realismo luego respecto de la composición real de la convención. Y en lo que tú planteas, claro,
ojalá esto funcione, ¿no es cierto?, con distintas minorías y no con un gran bloque unido. Pero yo creo que hay, a ver, a mí lo que me preocupa, yo creo que hay una gran causa que sí los une, que es lo que yo creo la más peligrosa hoy día. No es tanto el contenido específico. Yo siento que al frente hay una mayoría muy sustancial para hacer una constitución que no respete los derechos de las minorías. Y esa es la esencia del constitucionalismo. Entonces uno siente que al frente hay un discurso que han ido legitimando contra todo constitucionalismo moderno y contra toda norma de democracia liberal más básica, que es que las mayorías puedan hacer lo que quieran. Eso es lo que está atrás de las declaraciones que hemos visto hoy día en Constituyente al inicio del debate, o eso es lo que está atrás al final de la ideología, es decir, tengamos una constitución para las mayorías, y eso es antidemocrático por completo. Entonces, esa es la causa que espero que no congregue a una mayoría sustancial, porque en cualquier constitucionalismo moderno las minorías tienen que ser respetadas, no solamente las minorías dentro de la convención, sino que las minorías de ciudadanos frente a las mayorías políticas. O sea, un poco el mensaje, Marcela, es que la centro derecha tiene que asumir que es una minoría en el país y que tiene que actuar como tal. Ahora, ¿qué hace una minoría? ¿Cómo, comillas, se defienden las minorías frente a una mayoría que puede incluso ejercer el poder total? Porque si uno mira lo que viene para adelante, si efectivamente ya la convencional, la constituyente quedó como quedó, la elección parlamentaria, no hay razones para pensar en noviembre que no vaya a haber una mayoría también, o sea, que la derecha siga siendo una minoría allí. Tampoco sabemos el desenlace de la elección presidencial, digamos. La pregunta es cómo se defienden las minorías en unas circunstancias como esta. A ver, primero estoy hablando de que somos una minoría clara en la convención. Obviamente, en la elección de concejales no fue mucho más, ahí sí la derecha obtiene el tercio normal, por así decirlo, y sí creo que hay una diferencia. Yo creo que hay una cantidad de libertades que están muy arraigadas en la gente, que no ven de repente lo que puede ocurrir con una convención desequilibrada o conformada de la manera que la tenemos hoy día. Entonces yo creo que hay dos cosas importantes. Por una es lo que se viene en la elección presidencial y parlamentaria, y entender ahí, bueno, una de las razones por las que yo estuve siempre por el rechazo era por el timing con que se iba a dar elaborar esta constitución. Y ahora más que nunca no puede ser peor timing, porque piensa que vas a elegir Congreso y presidente con la convención abierta. O sea, es decir, tú vas a elegir un presidente de la República al que le puedes cambiar las atribuciones según el color político del presidente que elijamos. Y vas a elegir un Congreso al que la convención también va a poder decidir después qué hace con ese Congreso. O sea, ¿qué pasa si a la centro derecha le va muy bien en la elección parlamentaria? ¿La convención va a optar por un Congreso unicameral? Porque hoy día la Constitución lo que dice es que las autoridades, la nueva Constitución no puede afectar el periodo de las autoridades elegidas democráticamente, salvo que se suprima el órgano o que se altere sustancialmente. O sea, es decir, con una convención abierta, si tú después de la parlamentaria decides tener un Congreso unicameral, bueno, puedes decidir entonces que como se está suprimiendo un órgano, llames de nuevo a elección. Entonces, pasan a ser estas elecciones de noviembre y diciembre tremendamente importantes para los contrapesos en el país. Porque a mí me parece que un escenario que es posible, ¿no es cierto?, con Jadwe de presidente, con un Congreso en que no tengamos los quórum necesarios y con una convención en que seamos minoría, bueno, no es un buen camino, creo yo, para la estabilidad futura del país. Entonces, los contrapesos de cara a la elección parlamentaria y presidencial pasan a ser fundamentales. Y el Congreso pasa a ser muy relevante, porque hoy día las normas que regulan esta convención fueron definidas en el Congreso, con acuerdo de la centro derecha porque no tenían quórum solo. Pero ¿qué pasa si el día de mañana, después de una elección parlamentaria, sí tienen los quórum para cambiar o las competencias de la convención y ampliársela, para cambiar las normas de procedimiento, etcétera? Tampoco es un buen camino. Por lo tanto, estas elecciones de fin de año pasan a ser muy determinantes. Y lo otro de qué hacer, bueno, yo creo que despertar luego del resultado y entender que no basta lo que haga una minoría que no alcanza ni siquiera el tercio en esa convención. Por lo tanto, aquí se requiere una sociedad civil muy activa si es que de verdad existen libertades que están arraigadas, si es que de verdad existen principios democráticos que no queremos perder como país. Como que se dio vuelta el tema de rodear la convención, ¿no? Antes decía, desde el mundo de la izquierda se decía que iban a rodear la convención, ahora como que la sociedad civil de derecha es
va a tener que hacer una especie de rodeo de la convención, ¿o no? Bueno, sin violencia. Cuando ellos hablan de rodear la convención, era obviamente con la violencia y en la forma en que el Partido Comunista entiende las cosas, ¿no es cierto? Cuando ellos hablan de todas las formas de lucha, lo pusieron gráficamente en la convención. La rodeamos, pero además metemos a Hugo Gutiérrez de constituyente, ¿te fijas? Entonces, son las dos formas. Esto, obviamente que sin violencia, pero de verdad. O sea, yo creo que aquí hay varios silencios que van a tener que romperse, en el sentido de que si uno cree en la libertad de enseñanza, piensa que las normas hacen que tú necesites 2/3 para volver a escribir la libertad de enseñanza, 2/3 para volver a escribir materias de libertad de emprender, 2/3 para que siga existiendo provisión mixta de derechos sociales y tú puedas elegir entre lo público y lo privado. Entonces, si nosotros de verdad creemos que esas libertades están arraigadas en la gente en Chile y en la centroderecha o en general la que no hemos tenido el talento político para hacerlo ver, bueno, vamos a tener que apostar a que eso esté ahí vigente. Y el otro silencio, aparte de la sociedad civil, que a uno le impresiona un poco, y perdón que lo diga aquí claramente, es del mundo privado. Hoy día lo decía el Mercurio, una editorial muy clara. O sea, cuando aquí se ha construido un relato de destrucción del modelo y el mundo privado ha estado prácticamente en silencio frente a eso, bueno, yo creo que también hay que despertar luego. Mira, se hace, a uno le dicen siempre cuando habla con empresarios, ¿no es cierto? No seas muy pesimista, pero si no se les puede tratar como niños chicos, creo que hay que poner una cuota de realismo en esto. Y no puede ser que también haya un silencio ahí frente a lo que está ocurriendo, a lo que ha venido ocurriendo. Marcela, ¿qué tan importante es la elección de la presidencia y la vicepresidencia de la convención? Se ha hablado, ideas que dicen debiese ponerse un punto medio, ojalá que sea un independiente. ¿Qué piensas tú sobre eso? A ver, primero que la mayoría la construyen solos. O sea, aquí lo que nosotros podemos hacer más que nada es opinar bastante. O bueno, si es que hay división, mira lo que ocurrió en la Cámara de Diputados, que teniendo mayoría terminaron con un diputado de Renovación Nacional porque no se pusieron de acuerdo en el nombre, ¿no es cierto? Yo creo que aquí de criterio, a mí lo que más me importa es que sea una persona capaz de conducir una asamblea. Nosotros tenemos poca conciencia de cómo funcionan las asambleas y esto es mucho más parecido a una asamblea que a otra cosa. Entonces, que sea capaz tenga el carácter para conducir una asamblea y sobre todo, creo yo, dos cosas: que respete la legalidad del proceso. Respetar la legalidad del proceso es entender que fuimos elegidos solo para una cosa, que es redactar una propuesta de constitución que se va a someter a plebiscito y de acuerdo a ciertas reglas que nos vienen dadas por ese marco constitucional. Y creo que la segunda característica es que sea una persona que le interese que este proceso funcione. Yo creo que mucho más allá de los nombres. Ahora, ¿en qué es lo que es importante? Creo que va a ser una señal bien relevante a quien ponen de presidente o de vicepresidente. Si ellos conforman una mayoría que tienen, ¿no es cierto?, los escaños para hacerlo, para definir un presidente y un vicepresidente, creo que el perfil que elijan va a decir bastante del estilo con el que se quiere conducir esta convención. Respecto del plazo, Marcela, algunas cosas bien concretas como de funcionamiento. Apareció una polémica, no sé qué tan artificial o real es, digamos, respecto de que el plazo sería muy breve, estos 9 meses más una extensión de 3. ¿Qué piensas tú sobre eso? Bueno, han ido cambiando los debates sobre las reglas de procedimiento. Llama bastante la atención, ¿no es cierto? Antes de la elección, cuando se pensaba que la centro-derecha podía obtener un tercio, toda la discusión era que había que revisar la norma de los 2/3. Hoy día ya parece no importarles esa norma y empezaron a otra. Yo creo que atrás de dos discusiones que se han empezado a instalar muy suavemente. Una es la del plazo que dices tú y otra es que quizás no habría que elegir solo presidente y vicepresidente, quizás meter más nombre a una mesa directiva. Bueno, yo creo que ambas cosas son reflejo de lo que estábamos hablando al principio, de que aquí hay varias minorías también al frente y no un solo bloque unido atrás, no va a haber un solo vocero respecto de todos estos grupos. Entonces, yo creo que les empiezan a quedar chicos los espacios de dirección, por eso ya no basta un presidente y un vicepresidente, y creo que ven una cierta dificultad en llegar también a acuerdos por más mayorías que sean desde un mundo ideológico, porque al final yo creo que se dan cuenta también que hay sectores que no van a responder a groserías tradicionales. Y ahora, creo que ninguna de esas reglas debiera alterarse. Pienso que las reglas fueron definidas en el acuerdo y fueron plebiscitadas en octubre. Yo siempre digo que a mí me llama la atención, yo estuve en contra del plebiscito, estuve en contra del acuerdo, primero, por la forma en que se gestó, estuve en contra de este sistema,
en base también porque las reglas no me parecían bien, incluso las reglas de elección de la Convención Constituyente. Siempre dije que si se vayan a elegir igual que la Cámara de Diputados, iba a pasar lo que pasó, que íbamos a tener convencionales con muy poca representatividad, ¿no es cierto?, que es lo que tenemos hoy día. La gran mayoría de los convencionales fueron elegidos con muy poco porcentaje. Pero bueno, uno habiendo estado en contra no se le ocurre cuestionar las reglas que se definieron y que se plebiscitaron. Pero los mismos grandes promotores del acuerdo, grandes promotores de las reglas, son los que hoy día, después de contarse, empiezan quizás a discutir esas normas. Yo creo que aquí lo que hay que hacer es respetar las reglas. El reglamento se tiene que hacer en base a esas reglas de procedimiento. Ahora, por eso pasa a ser también tan importante que el Congreso que se elija en noviembre sea un Congreso que nos permita mantener el respeto a esas reglas y no las vayan cambiando a medida de lo que vaya ocurriendo en la Convención. Última pregunta, por lo menos para esta transmisión previa a través de YouTube. Después nosotros nos pasamos al formato de la Red Libro, el formato privado. El tema de la transparencia, como se le ha querido llamar, o esto de transmitir en vivo y televisar todo el trabajo de la convención, ¿qué posición tiene frente a eso? Yo creo que más allá de la posición aquí tengo también una postura de realismo. Creo que va a ser completamente transparente y público todo el debate. Yo estuve en el Congreso en 2 etapas distintas. En mi primer periodo parlamentario había una sala donde funcionaban comisiones que se decidía que fueran televisadas y el resto del trabajo de comisiones no era televisado. Y después pasaron a ser todas las comisiones televisadas. Y obviamente se hizo mucho más difícil llegar a acuerdos cuando tienes a todos los parlamentarios hablando para la televisión, más que tratando de confluir en un texto. Eso es un dato, pero creo que hoy día, con los estándares actuales, con lo que ocurre hoy día, me imagino que va a ser completamente transparente y público. Uno hubiera preferido que quizás el trabajo de ciertas comisiones hubiera sido como con un streaming diferido, o sea, que siempre quedara en acta, etcétera, pero que no hubiera sido en vivo todo, porque el en vivo lo único que hace, bajo ciertas estrategias de algunos grupos que hacen del insulto su forma de actuar política, es estar permanentemente poniendo trabas más que una discusión seria. El problema que tiene también la transparencia, yo creo que se va a dar la transparencia pública y lo público de hecho completo y no se me ocurriría discutirlo ni tratar de impedirlo. Pero ojo, que a veces cuando existe esa publicidad de todo, al final los espacios de negociación se trasladan a otros ámbitos, porque siempre existen esos espacios de negociación. Uno hubiera preferido que esos espacios de negociación hubieran sido más formales, hubieran sido dentro de comisiones establecidas, pero yo creo que va a haber publicidad y transparencia completa. Ahora, dicho eso, yo soy partidaria de que la convención sea completamente presencial y no telemática, con todas las dificultades que eso puede tener, ¿no es cierto? Yo sé que aquí hay grupos que hacen más bien de la violencia una forma de actuar en política, pero soy una convencida de que esto tiene que ser presencial, que tiene la gente que conocer la forma en que se debate, la forma en que se actúa, quiénes son los que ponen racionalidad y tolerancia por un debate de ideas, quiénes son los que están haciendo de otras formas de exclusión o de intento de silenciar otros sectores su forma de actuar también. ¿Cuándo va a partir el trabajo la convención? ¿Ya lo saben o no? Esto depende de la calificación de la elección, porque el plazo de calificación de la elección dice que es hasta un mes. Por lo tanto, si se toma el mes completo para calificarse la elección, después el presidente, entre los plazos que tiene de envío del decreto y todo, son como 15 días. Por lo tanto, si se dan todos los plazos máximos, esto debiera la primera sesión ser alrededor del 7 de julio. Marcela Cubillos, muchas gracias por esta entrevista en vivo para YouTube. Despedimos ahora esta transmisión. Les damos las gracias a todas las personas que nos siguieron por este formato. Esta entrevista también va a quedar en YouTube, en el canal del Líbero, para siempre. Va a quedar ahí para el recuerdo.